hoy celebramos la resurrección de Jesucristo, amén. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, estamos hablando de la celebración de la vida, aleluya, de una tumba vacía. Estamos celebrando que la muerte no pudo retener al Hijo de Dios. Celebramos que Cristo vive. Y cuando decimos Cristo vive, hermanos, esto no es un detalle pequeño, porque el hecho de que Cristo esté vivo, eso lo cambia todo. Pablo en una de sus cartas dice que si Jesús no hubiese resucitado, entonces nuestra fe sería una fe vana. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría fundamento. Nuestra fe sería solamente como parte de un discurso bonito para escuchar, o una tradición religiosa más como muchas otras, o sería solamente una motivo de una reunión emocional de domingo y nada más. Pero la verdad que proclamamos esta mañana es la misma verdad que aquellas mujeres, cuando se acercaron a los discípulos, les proclamaron y les dijeron: Cristo ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vive. Cristo nuestro Señor ha resucitado. Y gracias a que Cristo ha resucitado, hay esperanza para el cansado. Hay perdón, aleluya, para el pecador. Hay restauración para aquel que tiene roto el corazón. Pero también hay nueva vida para todo aquel que le abre su corazón al Señor. Pero escúcheme bien esto: aunque hoy celebramos la tumba vacía, la historia de la resurrección no comenzó en la tumba, comenzó en una cruz. La historia de la resurrección no comenzó en la tumba, comenzó en la cruz, porque antes de que hubiera una tumba vacía, hubo un madero que fue levantado en el Gólgota. Antes de que ocurriera la resurrección, lo primero que sucedió, amados hermanos, fue, aleluya, Jesús entregando su vida en una cruz. La tumba vacía ilumina, aleluya, lo que ocurrió en la cruz. La tumba vacía lo que hace es darnos luz de la obra de Jesús, la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y Pablo lo conecta, aleluya, bastante bien, estas dos cosas, la tumba vacía y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pablo, aleluya, las conecta perfectamente en Romanos capítulo 4 versículo 25. Vaya conmigo, por favor. La Nueva Versión Internacional dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Dice que fue entregado a la muerte. Él tuvo que morir en la cruz, pero también dice que resucitó. Murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra, aleluya, justificación. Y aunque para nosotros hoy la cruz es un símbolo de cristiandad, porque, aleluya, es lo que sucede ahora con la cruz. La cruz es un símbolo, aleluya, de la fe cristiana. Hay quien se la cuelga en el cuello, ¿verdad? En una cadena se la cuelga en el cuello, o quizás la tiene como portada en su Biblia, o en diseño de alguna camiseta, o hasta la podemos ver tanto en el interior como en el exterior de algunas iglesias. Hablamos de la cruz, aleluya, como un símbolo de nuestra cristiandad. De hecho, cantamos acerca de la cruz, predicamos sobre la cruz, pero lo cierto es que la cruz en los tiempos de Jesús, amados hermanos, no era un símbolo decorativo. Nadie quería tener una cruz dentro de su casa o como algo decorativo, como un accesorio religioso, como no era una imagen inspiradora. Nadie quería estar cerca de una cruz. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús, si lo puede anotar esto ahí en sus notas, hágalo por favor. En los tiempos de Jesús, la cruz era un símbolo de vergüenza. La cruz en los tiempos de Jesús no dignificaba a nadie, avergonzaba. Por
Por eso los romanos utilizaban este método de ejecución, aleluya, no solamente para quitarles la vida, sino también para avergonzar a todos aquellos que morían en una cruz. Los avergonzaban, eran expuestos para morir en vergüenza por cada uno de los crímenes y por cada uno de sus delitos. En tiempos de Jesús, la cruz era un símbolo de vergüenza. En tiempos de Jesús, la cruz era un símbolo de condena. Aleluya, la cruz estaba reservada para los peores criminales, aquellos que se habían rebelado y habían traicionado al imperio. La cruz estaba destinada para los asesinos. Así que cuando alguien veía un cuerpo colgado en una cruz, sabía una cosa: ese hombre está pagando por cada uno de sus crímenes. ¿Por qué? Porque la cruz era un símbolo de condena, pero también la cruz era un símbolo de muerte. La cruz no estaba diseñada solo para hacer sufrir al delincuente. Su propósito era acabar con su vida. El propósito era ejecutar una sentencia de muerte. Mire cómo lo dice el apóstol en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Esto significa, amados hermanos, que cuando alguien veía una cruz en el Imperio Romano, no pensaba en esperanza. Cuando alguien miraba una cruz, aleluya, esa imagen, rápidamente pensaban en condena, pensaban en humillación pública, pensaban en sufrimiento, pensaban en un final sin dignidad. Por ello, en una cruz, aleluya, morir en una cruz era considerada como la forma más cruel de ejecución conocida en el mundo antiguo. Nadie, aleluya, era fanático de la cruz. Nadie se inspiraba, aleluya, con una cruz. ¿Por qué? Porque la cruz era símbolo de vergüenza, símbolo de condena, pero también símbolo de muerte. Sin embargo, y quiero que esto lo escuche, aleluya, en su corazón. Sin embargo, fue precisamente en una cruz, en ese lugar de oscuridad, en ese lugar violento y cruel, en ese lugar de humillación, en donde Dios decidió hacer la obra más gloriosa de la historia. Fue en una cruz donde el precio por nuestra redención Jesús lo pagó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por ello? Den un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. En aquella cruz, Jesús clavado en aquella cruz, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. El Cordero de Dios estaba cargando todo nuestro pecado. La cruz era horror, era vergüenza, era castigo, aleluya, de muerte. Pero ¿sabe qué? Bastaron 3 días después para que una tumba vacía le diera un significado completamente diferente a la cruz. La tumba vacía, aleluya, aquella tumba vacía ahora nos obliga a mirar la cruz de Cristo de una manera diferente, porque aquello que parecía una derrota, en realidad, aleluya, fue el principio de la victoria más grande de todos los tiempos. Gracias a una tumba vacía, hoy día la cruz es el lugar donde nació nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Una tumba vacía, aleluya, nos muestra ahora una cruz como el lugar donde Cristo cargó nuestra culpa, el lugar donde el amor de Dios fue exhibido de la manera más profunda. La cruz hoy es el escenario donde Jesús venció al pecado, donde desarmó a las tinieblas y abrió para nosotros un camino hacia la salvación eterna. ¿No se goza por ello en esta tarde? Por eso el tema que hablamos en esta mañana es: la cruz lo cambió todo. Y cuando Pedro
Al pensar en lo que Cristo hizo, aleluya, cuando él medita en lo que Cristo hizo, hermano, no puede comenzar de otra manera. El versículo 3 del capítulo 1 de su primera carta, la Biblia dice que Pedro escribió que toda la alabanza sea para Dios. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Es por su misericordia, aleluya, que tú y yo estamos aquí, que tú y yo tenemos vida nueva, y todo eso gracias a que Jesucristo fue levantado de entre los muertos. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Lo que Pedro está diciéndonos es que no solamente miremos la tumba vacía, entendamos lo que eso significa. Tenemos que entender lo que eso significa. Amén. Lo que eso realmente significa. Porque si Cristo resucitó, entonces su sacrificio fue suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la muerte fue vencida. Entonces nuestra esperanza está viva. Y entonces la cruz no terminó en tragedia, sino que terminó en redención. La cruz lo cambia todo, y todavía hoy puede y quiere cambiar la historia de cualquiera que se acerque a Cristo de todo su corazón. Y la pregunta de esta tarde es: ¿qué fue lo que realmente cambió cuando Jesús murió en aquella cruz? Tengo tres respuestas. En primer lugar, cambió el odio en amor. Aquella cruz, aleluya, de Cristo cambió el odio en amor. Como lo hemos mencionado anteriormente, aleluya, cuando alguien miraba la cruz, aleluya, esa cruz expresaba crueldad, expresaba violencia, expresaba muerte y condenación. Hoy para nosotros la cruz se ve de una manera distinta. Hoy nosotros vemos la cruz como una expresión de amor. Es cierto. Nosotros vemos la cruz como una expresión profunda del amor de Dios. Pero el propósito de esa cruz en origen, aleluya, no fue expresar amor. La idea de la cruz no nace de una expresión de la necesidad de expresar amor. La idea de la cruz fue concebida en odio, fue concebida en violencia, fue concebida en ejecución, aleluya, en muerte, en sentencia y en condena. Y eso es realmente lo que esa cruz representaba en tiempos de Jesús. Por ejemplo, vamos a los evangelios y encontramos cómo estos testifican acerca del rechazo y del resentimiento y el odio con el que Jesús tuvo que enfrentarse constantemente. Líderes religiosos, aleluya, que rechazaban, líderes religiosos que intentaban de alguna manera acabar con la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque había un rechazo, había un resentimiento y había un odio en sus corazones. Cuando la multitud, aleluya, aquella multitud que un día domingo celebraba la entrada triunfal de Jesús hacia Jerusalén, días después estaban declarando, exigiéndole a Pilatos que mandara a Jesús a morir en una cruz, gritando a una voz: crucifíquenle, crucifíquenle. Juan capítulo 19 versículo 6 así lo expresa. La Biblia dice: tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: crucifícalo, crucifícalo. Esta multitud, tanto la gente común como los líderes religiosos, no buscaban, no pretendían hacer justicia, porque realmente, aleluya, si hubieran querido hacer justicia, Jesús no hubiera sido crucificado. ¿Por qué? Porque no hubo en él delito. No se pudo comprobar, aleluya, ningún crimen en la persona de Jesús. El mismo Pilatos, aleluya, lo declaró: por mi parte no lo encuentro culpable de nada.
Así que el motivo de llevar a Jesús a la cruz no era hacer justicia, era simplemente, aleluya, ejecutar el rechazo, el odio y el resentimiento que había en el corazón de todas estas personas. ¿A qué me refiero? Mateo 26 versículo 67 dice: entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofeteadas. El Salmo 22, que es un salmo mesiánico, señala este momento de esta forma. Aleluya, siglos antes, en el capítulo 22 del Salmo, versículo 16 dice: mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies. Y si quisiéramos encontrar, aleluya, algunas otras referencias, pudiéramos también señalar lo dicho por el profeta Isaías 700 años antes de la muerte de Cristo. Isaías ya estaba diciendo: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado, él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y pudiéramos seguir leyendo cómo el profeta Isaías, a través de aquella visión, contempla los sufrimientos que Jesús habría de afrontar. Queda claro entonces que la cruz fue levantada como una expresión del odio que había en el corazón de la humanidad. Pero aquí ocurre algo extraordinario. Aquí ocurre un milagro maravilloso, porque mientras los hombres a través de una cruz expresaban y descargaban todo su odio sobre Jesús, también en una cruz Dios estaba revelándole al hombre lo grande de su amor por toda la humanidad. ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor? Mientras que en una cruz el hombre expresaba su rencor, su resentimiento y su odio, también en una cruz Jesús estaba diciéndole al ser humano cuánto le ama el Señor. Romanos 5:8, Pablo lo dice de esta forma: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Note esto: cuando todavía éramos pecadores. En ese mismo lugar donde la humanidad mostró lo peor de su corazón, Dios mostró lo mejor del suyo. Dios mostró, aleluya, su gran amor hacia nosotros. Mientras la multitud gritaba: crucifícalo, 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 Dios en aquella cruz, Él estaba diciendo: aleluya, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras que el odio se levantó en aquel madero, también el amor de Dios se levantó para perdón, aleluya, para restauración y para sanidad de todo corazón. Bendito sea el nombre del Señor. El amor de Dios, aleluya, se expresó también en aquella cruz. La cruz fue el lugar donde el odio humano se encontró con el amor de Dios, como si fuera un golpe. Se encontró el odio con el amor de Dios, pero quiero decirte que el amor de Dios venció el odio y hay perdón a través de la muerte de Cristo Jesús. Denle un aplauso fuerte a nuestro amado Señor. Jesús murió cuando todavía éramos pecadores, dice Pablo, cuando todavía estábamos lejos. Jesús murió cuando todavía estábamos nosotros en rebelión contra el Señor. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3 verso 16: porque de tal manera amó Dios
al mundo. La cruz de Cristo cambió el odio, el rechazo y el resentimiento en el amor glorioso del Señor. Juan lo dice también en Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. La cruz cambió el odio por amor. Así que hoy que miramos hacia la cruz, no solamente veamos lo que le hicieron a Jesús. Yo te invito a mirar lo que Cristo fue capaz de hacer por amor por ti. Mira lo que Cristo hizo por amor a cada uno de nosotros. Porque la cruz nos recuerda que Dios no nos ama porque somos perfectos. Dios nos ama porque su amor es perfecto. Porque Él es amor. Aleluya. No fue nuestra bondad lo que llevó a Jesús a la cruz. Fue su gracia. Fue su misericordia. Por eso escribe el apóstol Pedro: es por su misericordia que tú y yo, aleluya, hemos sido perdonados. No fue nuestra fidelidad, fue su misericordia. No fue nuestro amor hacia Dios, fue el amor de Dios por cada uno de nosotros. La cruz entonces no solo cambió el odio en amor, sino que también, número 2, cambió la desesperanza en esperanza. El Señor, a través de su muerte en una cruz, cambió no solamente el odio por su amor, sino que también cambió esa desesperanza con la que los seres humanos lidiamos constantemente, con la que todos en algún momento nos hemos enfrentado. El Señor, aleluya, a través de su cruz cambia la desesperanza en esperanza. Mire, si usted y yo hubiéramos estado en Jerusalén aquel viernes por la tarde mirando aquella cruz levantada en el Gólgota, acabamos de ver una escena, aleluya, de dos personajes que eran discípulos de Jesús, que en su momento cuando vieron a Jesús morir en la cruz, la Biblia dice que ellos iban de camino hacia la aldea de Emaús. Estos hombres, aleluya, iban con corazones tristes, estaban entristecidos. Pero mire, si nosotros hubiéramos sido parte de esa escena, probablemente nosotros también, cualquiera de nosotros hubiera sido cualquiera de esos dos caminantes de Emaús. Amén. Pudiéramos haber sido cualquiera de nosotros, yendo a nuestra casa, yendo, aleluya, de regreso a nuestros trabajos, a nuestras tareas, pero no con esperanza, no con expectativa, aleluya, sino con angustia, con desesperación en el corazón. Quizás nosotros también habríamos dicho o pensado: todo ha terminado, el maestro ha muerto. El que sanaba a los enfermos ya no está con nosotros. El que levantó a Lázaro de la tumba, aleluya, no fue posible, aleluya, levantarse o bajarse de esa cruz. El que había prometido el reino estaba colgado en un madero. Para los discípulos, la cruz no se veía nada bien. Aquella escena que veían sus ojos no se parecía absolutamente nada a una victoria. Lo que ellos estaban viendo parecía una tragedia. Ese viernes parecía más a derrota. Ese viernes parecía más a fracaso. Ese viernes parecía más a una tragedia. Pero escuche esto: aunque aquel viernes parecía más a derrota, el domingo reveló algo completamente diferente. El domingo reveló que Dios todavía está obrando en el momento más oscuro, en el momento de mayor dolor, en el momento de mayor prueba. Dios sigue obrando su plan y su propósito. Den un aplauso fuerte al Señor.
Y eso nos deja una enseñanza poderosa para nosotros el día de hoy, que debemos abrazar. Lucas capítulo 24 nos narra, aleluya, la situación en el corazón de estas personas. El verso 17, específicamente cuando Cristo se acerca, ellos no lo sabían, no lo identificaron en el momento, pero dice la Biblia que Cristo se acercó y caminaba con ellos. Y el verso 17 dice: se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. En la traducción lenguaje actual dice: sus caras se veían tristes. Esa expresión exterior, amén, imposible de poder ocultar, amén, porque a veces tratamos de ocultar lo que está en nuestro corazón. La preocupación, la falta de paz en el corazón, la tristeza, la angustia, el dolor por el que estamos atravesando. A veces quisiéramos tratar de ocultarlo, pero hay momentos en que la tristeza es tal que es imposible. Y el rostro de estas personas, de estos caminantes a Emaús, estaba, aleluya, reflejaba una carga emocional bastante pesada. Su expresión exterior, todo lo que hacía era, aleluya, evidenciar un corazón cargado, un corazón embargado por el dolor a causa de la tristeza con la que ellos estaban lidiando. Había tanta confusión en el ambiente, aleluya, que dice la Biblia que cuando ellos le empezaron a hablar a Jesús sin saber quién era, en el versículo 21 de Lucas 24 dice: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Note, aleluya, la carga tan pesada con la que ellos estaban enfrentando. Ellos dijeron: teníamos la esperanza. No dijeron: tenemos la esperanza aún. Qué diferente se escucha eso. Amén. Qué diferente es, aleluya, perder la esperanza. Se siente diferente a cuando tú dices: todavía tengo esperanza. A pesar de lo que estoy pasando, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de lo que estoy enfrentando, aún me atrevo a tener esperanza, aún mantengo la expectativa. Ellos ya la habían perdido, ellos ya no tenían esperanza, aleluya. Ellos no dijeron: seguimos esperando. Ellos dijeron claramente: teníamos la esperanza. Esto quiere decir que sus sueños, esto quiere decir que sus expectativas, esto quiere decir que sus pensamientos acerca de Jesús habían sido removidos de raíz. Y entonces concluye en el verso 21, y esto es dramático, hermanos, porque ellos dicen: todo esto sucedió hace 3 días. Es decir, si teníamos alguna esperanza, hoy la estamos perdiendo. Hoy la estamos perdiendo porque ya pasaron 3 días y no hemos escuchado nada. Ya pasaron 3 días y no ha sucedido absolutamente nada. Cuando lo vieron morir en la cruz, ellos seguramente pensaron: todo está perdido. Pero escuche, si somos honestos, reconoceríamos que en algún momento nosotros nos hemos encontrado también en ese mismo estado, en ese mismo lugar. Hemos experimentado ese mismo ambiente en el que estos hombres tuvieron que entrar. Aleluya, ese mismo camino por el que ellos tuvieron que transitar. El camino de Emaús es el camino de la desesperanza. El camino de Emaús es darle la espalda a lo que estaba sucediendo atrás. Era darle la espalda a lo que yo pensaba que podía suceder. Era darle la espalda a lo que Dios pudo haber hecho en mi vida o conmigo. Es darle la espalda, aleluya, a todo aquello que Dios quizás, aleluya, había pensado
pensado para mí. Caminar a Emaús era un camino de desesperanza, y todos en algún momento hemos caminado hacia Emaús. Hemos caminado sin desesperanza. Ese lugar en donde piensas que ya no hay salida, ese lugar en donde parece que la oración no cambia nada, ese lugar donde el diagnóstico es malo, donde el matrimonio parece quebrantarse cada vez más, en donde el corazón se siente tan cansado que lo único que puedes pensar o decir es: creo que todo se ha acabado. Tal como lo dijeron ellos, teníamos la esperanza, pero ya es el tercer día. La cruz cambia el odio en amor, pero también cambia la desesperanza en esperanza. Jesús ha resucitado, iglesia. Aleluya, Jesús está vivo. Hay una tumba vacía, aleluya, que nos recuerda que la cruz lo cambia todo, que el propósito de la cruz, aleluya, se ha cumplido. Que el propósito del por qué Jesús murió, aleluya, justificar nuestras vidas, darnos, aleluya, nueva vida, pero también darnos esperanza. Quizás usted ha escuchado la historia de los 33 mineros que quedaron atrapados bajo la tierra en una mina de carbón en Chile, en la República de Chile. Y esta historia, de hecho, algunos de ellos ahora son predicadores, ¿verdad? Pero y dan su testimonio. Se hizo una película, inclusive se hizo una película acerca de la historia de estos 33 mineros. Yo leí una anécdota sobre lo que estaba sucediendo, pero dicen que durante los días después del derrumbe, después de la tragedia, las familias, hermanos de todos aquellos mineros estaban esperando noticias, pero había mucha angustia. Obviamente había mucha confusión, mucha desesperación. Nadie sabía el estado, aleluya, de sus seres queridos. Ya estaban haciendo los movimientos para poder auxiliar, para poder rescatar a estas personas. Pero la verdad es que no se sabía nada. No se sabía si estaban vivos. No se sabía qué se podía esperar. Había tanta confusión, había tanta angustia, había tanta desesperación y desesperanza, aleluya, que esto estaba agonizando el corazón, hacía agonizar el corazón y los pensamientos de las familias. Pero ¿sabe qué? De pronto algo ocurrió de forma extraordinaria. De pronto recibieron un mensaje que decía: estamos bien, los 33 estamos vivos. Y cuando escucharon ese mensaje, cuando recibieron ese mensaje, hermanos, todo cambió. Aquello, aleluya, que había golpeado su esperanza, aquella angustia, aquella desesperación se acabó cuando se escuchó el mensaje: todos estamos bien, estamos vivos. Y en ese momento, gracias a ese mensaje recibido, la desesperación se convirtió en esperanza. ¿Por qué menciono esto? Porque es lo mismo que ocurre con la resurrección de Jesús. Es lo mismo que sucede con la resurrección de Jesús. Ese es el mensaje que el Señor quiere dejar en nuestros corazones. Cuando la tumba quedó vacía, Dios le estaba anunciando al mundo: la esperanza sigue viva. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Ese es el mensaje de Dios para nosotros hoy, que muy a pesar de las malas noticias que hemos escuchado, muy a pesar de que quizás ahora mismo no podemos ver lo que ansiamos nosotros ver, Dios quiere que sepas que con la resurrección Jesús cambió en la cruz tu desesperación en una esperanza viva. Y lo que parece tu final no lo es.
vez lo que parece tu final es el comienzo de una nueva historia y una nueva oportunidad. Gracias a que Cristo no está muerto, gracias a que Él está vivo. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Por eso Pedro escribe con mucha alegría: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos, note, una esperanza viva. Una esperanza viva para todos aquellos que nacen de nuevo. Para todos aquellos que le abren el corazón al Señor. La expresión de Pedro cuando dice esperanza viva, no está hablando de una esperanza frágil. No está señalando una ilusión religiosa o un deseo optimista, aleluya, por encontrar alguna razón buena y mantener la expectativa. No, está hablando de una esperanza que no está basada en el recuerdo, en lo que fue. Está basada en un Salvador que vive y reina por los siglos de los siglos. Está basada en Cristo Jesús. Por eso la palabra griega que utiliza Pedro para referirse a este tipo de esperanza se refiere, amados hermanos, a una expectativa segura y confiada. Con esa expectativa segura y confiada, el Señor quiere que mantenga la esperanza. Esta esperanza está viva porque no depende de las circunstancias, no muere cuando llegan las pruebas. Está viva y permanece viva porque Cristo nuestro Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Y de ahí que Pablo también dice en 2 Corintios 4:16, es por eso que nunca nos damos por vencidos. Cuando abrazas esa esperanza, cuando abrazas, aleluya, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, aleluya, entendiendo que Cristo murió, pero que al tercer día resucitó, entonces podrás decir, como dijo el apóstol Pablo, por eso no nos damos por vencidos. Por eso no flaqueamos, por eso seguimos de pie, por eso nos mantenemos con expectativa, porque aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu se va renovando cada día. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos mantener la esperanza. Y Jesús, a través de la cruz, no solamente cambió el odio por amor, sino que también cambió la desesperanza en esperanza. La desesperanza en esperanza. La esperanza viva está basada en la realidad espiritual de que Cristo fue levantado de entre los muertos. Y en Efesios, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, dice el apóstol Pablo que ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos sigue operando en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está a favor de todos aquellos que lo pueden creer. Amén. Y por último, número 3, hemos dicho que cambió el odio en amor, que cambió la desesperanza en esperanza, pero también cambió la muerte en vida. Cambió la muerte por vida. Lo hemos dicho, la cruz literalmente era el lugar de muerte. No fue diseñada para otra cosa. No fue diseñada para corregir, para advertir o para reformar a los criminales. La cruz fue diseñada para matar, para ejecutar una sentencia de muerte de todos aquellos que eran condenados. Y cuando leemos la historia de la crucifixión de Jesús, aparece un personaje que nos puede ayudar a entender profundamente lo que ocurrió en aquel día. Su nombre es Barrabás. Si usted no ha escuchado acerca de él, amén. Es interesante su historia. Porque la historia de Barrabás, hermanos, no era la historia de un hombre que fuera inocente. La historia de Barrabás, aleluya, la Biblia dice que estaba preso por rebelión, pero también por asesinato.
Usted puede ir a Lucas capítulo 23, verso 19. La Biblia dice que estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno de Jerusalén, pero también dice que por asesinato. Barrabás sabía que su destino estaba decidido. Barrabás estaba preso y mientras estaba en aquella cárcel, él sabía que la sentencia era clara, la cruz lo estaba esperando, que él no tenía chance de apelación, no había escapatoria para Barrabás, no había mañana. Barrabás sabía que en el momento mismo que iba a ser sacado de aquella cárcel, él iba a ser llevado para ser colgado en un madero hasta morir. Por cada uno de sus crímenes, por cada uno, aleluya, de sus delitos. Pero aquella mañana algo inesperado sucede. Aquella mañana algo inesperado sucede. Si usted ha leído la historia de la crucifixión de Jesús, usted habrá notado que la Biblia nos dice que Pilatos, aquel hombre al que conocemos como el que se lavó las manos, amén, como para deslindarse de la responsabilidad, la Biblia dice que él tenía una costumbre. Él le decía al pueblo: pidan a uno de los presos que ustedes quieran que yo absuelva, que yo deje libre. Y la Biblia dice que por un lado Pilato les presentó a Jesús, a la multitud. Les presentó a un hombre inocente, un hombre en el cual no se había comprobado ninguno de los delitos que se le acusaban. Un hombre que había sanado enfermos, un hombre que había predicado acerca del amor, de la esperanza, un hombre que había traído al corazón del hombre, aleluya, lo que el hombre había perdido. Un hombre que ni el mismo Pilatos había encontrado culpable. Pero por otro lado, les presentó a Barrabás, un hombre condenado. Todos sabían su historia, todos le temían, todos sabían acerca, aleluya, del historial criminal o el récord criminal que tenía Barrabás. Pero cuando la multitud gritó, la Biblia dice que dijeron: suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y entonces Pilato dijo: bueno, ¿y qué voy a hacer con Jesús? Y todos a una voz, dice el texto, en voz en cuello. Es decir, una voz que salía de lo más profundo, aleluya, en el corazón de aquella multitud. Comenzaron a gritar: crucifícalo, 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 aleluya. Y esta escena que nos presenta los evangelios, hermanos, nos habla, aleluya, del corazón del evangelio, del corazón del evangelio que Jesús vino a predicarnos. Pero no solamente a hablarnos de él, sino también a mostrarlo a través de morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Barrabás fue liberado y Jesús fue llevado a la cruz. El culpable salió libre y el inocente murió. Y este es el corazón del evangelio. ¿Por qué? Porque Barrabás salió libre, no porque fuera inocente, sino porque Jesús tomó su lugar. Ese es el corazón del evangelio. Ese es el corazón y la verdad que el evangelio predica hasta nuestros días. Porque todos y cada uno de los que estamos aquí nos vemos reflejados en la historia de Barrabás. La historia de Barrabás es nuestra historia también, porque tú y yo también merecíamos la muerte, porque tú y yo también estábamos condenados a una muerte eterna, porque tú y yo también caminábamos con sentencia de muerte y condenados, aleluya, a vivir lejos de Dios, sin esperanza y sin salvación.
todos nosotros éramos culpables. Pablo lo dice en Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Dice otra versión, dice que fuimos destituidos de la gloria del Señor. Estábamos bajo sentencia, estábamos separados de Dios, pero algo ocurrió, algo sucedió en la cruz. No estabas tú, no estaba yo. Aquella cruz no estaba Barrabás, en aquella cruz estaba Jesús. En aquel lugar estaba Jesús. Cristo tomó el lugar que merecía Barrabás, pero no solamente Barrabás, es el lugar que merecíamos cada uno de nosotros. Pedro dice lo siguiente, ya estoy terminando: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. En la cruz sucedió el más grande de los milagros. En la cruz sucedió el más grande de los milagros. Lo que estaba haciendo Jesús en aquella cruz, aleluya, era precisamente tomando nuestro lugar para que tú y yo pudiéramos tener vida, para que tú y yo podamos o pudiéramos escapar de la muerte. Lo que estaba muerto, gracias a la obra de Jesús, lo que estaba muerto ahora puede vivir. Lo que estaba perdido ahora puede ser hallado, y lo que estaba condenado ahora puede ser perdonado. Quizás entre nosotros haya quien ha venido a este lugar pensando que su historia ya está definida, pensando en sus errores, en los errores que te persiguen constantemente, en tu pasado que te condena, que te señala, que te recuerda en qué área has fallado, que te recuerda tu condición, la condición de tu corazón. Quizás has venido hasta este lugar con decisiones que han marcado y te han marcado tan fuertemente que piensas, aleluya, que todo lo que puedes esperar es recibir el resultado de tus errores. Pero quiero decirte en esta mañana, en esta tarde, alguien fue a la cruz por ti. Alguien tomó tu lugar. Y si Barrabás fue libre gracias a que Cristo tomó su lugar, también tú y yo podemos ser libres del pecado, libres de la culpa y libres de toda condenación. ¿Alguien dice amén a esto? La cruz que debía ser nuestro final se convirtió, amados hermanos, en nuestro nuevo comienzo. Voy a invitarla a que se ponga de pie conmigo, por favor. Póngase de pie conmigo. Estoy terminando. Jesús tomó la cruz que nos correspondía. Él tomó la cruz que a ti te correspondía y lo hizo, ¿sabes para qué? Para darte la vida que no merecías. Él tomó nuestra cruz para darnos la vida que nosotros no nos merecíamos. Por eso Pablo dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tres cosas, tres respuestas a la pregunta: ¿qué fue lo que Dios cambió en aquella cruz? ¿Por qué es importante entender cada una de estas cosas? ¿Por qué es importante entender que en la cruz el Señor cambió el odio por el amor? Que el odio venció, que el amor venció el odio. Porque es importante entender que la desesperanza fue transformada en una esperanza viva. Porque es importante entender que la muerte fue derrotada por la vida. ¿Sabe por qué? Porque si entendemos y comprendemos cada una de estas tres cosas,
vamos a comprender lo que estamos celebrando hoy. Vamos a comprender el por qué celebramos una tumba vacía. Un maestro de la escuela bíblica, Pastores Matamoros, él fue a un viaje a Jerusalén y muy emocionado, cuando él regresa nos platica su experiencia. Y una de las experiencias, yo nunca lo había escuchado esa historia, pero una de las experiencias que él nos contaba fue el momento cuando en ese trayecto lo iban llevando a recorrer las tumbas de muchos personajes de la Biblia. Amén. Personajes como David. Amén. Personajes como algún otro. Amén. Y entonces llegaban a la tumba de esos personajes y decía: aquí yacen los restos del rey David. Aquí yacen los restos de fulano de tal. Y cada tumba decía: aquí yacen los restos. Dice: pero cuando llegamos a la tumba donde pusieron el cuerpo de Cristo, lo primero que vas a leer en aquella entrada es un letrero, no sé en cuántos idiomas, pero dice: lo primero que vas a leer es una inscripción que dice: esta fue la tumba donde fue puesto el cuerpo de Jesús. Pero después dice: pero no está aquí, porque Él ha resucitado. Celebramos a un Cristo vivo. Él no se quedó en una tumba. Él se levantó al tercer día. La cruz lo cambió todo. La cruz que Roma levantó para avergonzar a un hombre, Dios la utilizó para salvar al mundo. La cruz que parecía el triunfo del odio se convirtió en la mayor demostración del amor profundo de Dios por la humanidad. La cruz que parecía el final de la esperanza se convirtió en el nacimiento de una esperanza viva. Y esa cruz que parecía una derrota se convirtió en la victoria más grande de toda la historia. 3 días después, la piedra fue removida, la tumba quedó vacía y el anuncio que fue recibido, aleluya, en todas partes fue: no está aquí, Él ha resucitado, tal como Él dijo que sucedería. Y hay algo que me gusta mucho que señala este anuncio: vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo. No donde está, donde estaba su cuerpo. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Cierre sus ojos. Yo quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que han llegado hasta este lugar cargando un peso muy grande en su corazón. Quizás hay rencor. Quizás has venido hasta este lugar con rechazo. Quizás has venido a este lugar incluso con odio en tu corazón. Quizás no hacia Dios, pero hacia lo que has vivido, hacia lo que has pasado. Te encuentras luchando con un sentimiento y una carga emocional tan grande en tu corazón. Quizás has llegado a este lugar con una carga de culpa, de dolor, de fracaso. Quizás la cruz con la que tú has llegado es una cruz de decisiones que no has podido cambiar, que has querido, que has intentado, pero que no has podido cambiar. La buena noticia del Evangelio es que no tienes que seguir cargando esa cruz. Hoy Jesús dice: vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo les haré descansar. Jesús en la cruz pagó el precio para cambiar el odio por amor, la desesperanza por esperanza, y la muerte el Señor la cambia por vida. Jesús murió para que tú puedas gozar de vida eterna en Cristo Jesús. Este primer llamado es para aquellas personas que necesitan abrir su corazón para aceptar a Cristo como el Salvador y el Señor de sus vidas.
Si usted quiere recibir a Jesús en su corazón y hacerlo el Salvador y el Señor de su vida, ahí donde está, todo lo que tiene que hacer es levantar su mano derecha bien en alto. Su mano derecha en alto. Si usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal, rendir su corazón al Señor y entregarle todo al Señor, levante su mano derecha en alto, todos con sus ojos cerrados, por favor. Y usted que está con su mano levantada, ahí donde está, yo quiero invitarlo a que haga una oración sencilla. Repita conmigo esta oración, pero le invito a hacerlo con fe, hacerlo con todo su corazón, y usted verá cómo Dios va a transformar su vida, su lamento en canción. La oscuridad será disipada y recibirá la luz de Cristo en su vida, en sus decisiones, en sus pasos. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que te necesito y que no puedo seguir mi vida, aleluya, sin rendir mi corazón totalmente a ti. Hoy reconozco que soy pecador, que te he fallado y que he abrazado en mi corazón, Señor, sentimientos negativos, quizás de rechazo, de dolor, de tristeza, que no me permiten avanzar, Señor, hacia ti. Pero hoy renuncio a cada uno de esos sentimientos. Renuncio, Señor, a la culpa. Renuncio, Señor, al pecado. Renuncio, Señor, aleluya, a la desesperanza, a cualquier sentimiento negativo, y abro mi corazón a ti para que tú vengas y mores en él. Hoy te pido perdón, te pido que transformes mi vida, que cambies mis pensamientos y pongas, Señor, en mi corazón un corazón nuevo. Haz de mí una nueva criatura por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Sé que yo recibo salvación y vida eterna. Te recibo como el Salvador de mi vida, pero también te hago, Señor, Señor de mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu muerte en la cruz, por tomar mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.